¿Cómo están? Hoy en el episodio tenemos un gran invitado, el médico de nuestro equipo, el doctor Gabriel Ferro. Por fin te tenemos acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Médico, cirujano general y cirujano plástico. Y de ahí el tema de hoy, contorno corporal, la importancia de los análisis de sangre, todo lo que es la parte nutricional y la preparación para la cirugía y para la recuperación después, toda la parte del post. Y también la importancia de trabajar con un equipo interdisciplinario. Muy bien. Contanos, Gaby, ¿cómo es el tema de lo de contorno corporal que tanta gente se lo está haciendo ahora? Se habla un montón, las pacientes Consultan mucho. Consultan un montón. Sí. Bueno, es una cirugía muy amplia porque esta cirugía bien hecha, es decir, bien diagnosticada, es una cirugía que si bien los resultados son muy lindos, pero para llegar a eso, el paciente tiene que tener una preparación adecuada y una preparación correcta. Y ¿Cómo sería esa preparación? Si bien la primera consulta es al cirujano plástico, pero ahí viene la importancia del índice de masa corporal que tiene que tener el paciente para llegar a la cirugía. Claro, y la composición corporal para que el resultado sea bueno. Exactamente. O sea, ¿cómo te llegan a vos? O sea, viene la paciente y ¿qué te dice? ¿Qué te plantea? ¿Cuáles son las características? Pasa que hay un gran error en esta cirugía y lo que se piensa es que esta cirugía es para bajar de peso. Y no es así. Esta cirugía es solamente para que el paciente se saque el colgajo cuando hay mucha flacidez de piel, etc. Y no es para bajar de peso. Vos tenés que llegar a esta cirugía en un peso adecuado. Y eso es lo que implica que el cirujano plástico que hace contorno corporal tenga en su equipo a un nutricionista. ¿Y quién mejor que ustedes para Tucumán para poner al paciente a punto para que llegue a la cirugía en un estado nutricional que sea el correcto? Pero explicando un poquito esto de que vos por ahí las pacientes las mandan a bajar de peso, la forma de esto que vos decías y lo que repercute en el postoperatorio, en el resultado final cuando no hacen bien la parte nutricional o cambian bien su composición corporal, no solo el índice de masa, sino la composición. Sí, porque la mayoría de la gente quiere como el resultado rápido. Es como yo hago la consulta, quiero salir con una fecha para operarme y listo. Pero ¿cuál sería como esa preparación también que debería tener? ¿Y qué genera cuando no se preparan bien? Esto que vos decís, que a muchos le dicen directamente bajar de peso. ¿Qué complicaciones puede traer? ¿Cómo es el resultado final? Bien. Bueno, un error es que el paciente llegue a la cirugía desnutrido. ¿Por qué? Porque quizás van a una primera consulta a donde le dicen, mirá, tenés que bajar de peso, etcétera. Entonces el paciente, ¿qué hace? Empieza a no comer y no se alimenta, hace actividad física, eso está bárbaro, pero no come y no se alimenta. Entonces llega a la cirugía bajo peso, pero no con la composición corporal adecuada. Porque si bien es una cirugía que en el manejo postoperatorio depende de muchos factores, pero uno de ellos, si bien es el estado nutricional que el paciente tiene. Y hay algo muy importante que es la composición de proteínas para, sobre todo, para obtener un buen resultado, tanto desde el punto de vista inflamatorio y desde el punto de vista del manejo de la cicatriz. Hay que tener en cuenta que las proteínas, especialmente lo que es albúmina, es como el cemento. Es lo que hace que la cicatriz pegue, que la herida pegue. Bien. Y una abdominoplastía puede estar muy bien hecha, con una técnica impecable, pero si la cicatriz no es buena, el resultado te aseguro y te garantizo que no va a ser bueno. Y es una cirugía donde hay mucha cicatriz. Claro, y eso es lo que hablábamos también nosotros, de que, bueno, la cirugía, la cicatriz es como una cirugía posterior, digamos, también, que hay que trabajar. Exactamente. ¿Por qué? Porque a la cicatriz se le empieza a trabajar desde el prequirúrgico. Ajá. Justamente por esto. Porque si es un paciente que yo le indico por ustedes que baje de peso, hay que aclarar que el paciente tiene que bajar de peso para esta cirugía, para que la dieta y el manejo sea con dietas proteicas, etc. Entonces empezamos directamente desde ahí. Y ya en el intraoperatorio se puede tener una aproximación de qué va a pasar con la cicatriz de ese paciente. Y en el postoperatorio también se continúa con el manejo de la cicatriz. Perfecto. En mi caso, yo lo que hago es trabajar con sesiones de cámaras hiperbáricas, tanto prequirúrgico como postquirúrgico. Trabajo con un kinesiólogo. ¿Quieres explicar lo de la cámara? La cámara hiperbárica, básicamente... O sea, ¿qué beneficio tiene para la cirugía, digamos, para el post? Cámara hiperbárica básicamente es oxigenoterapia. Entonces, al trabajar con el oxígeno, en altas presiones, digamos así,
lo que hace es activar a una célula que se llama fibroblasto, que es una célula pluripotencial y que es la célula que se encarga de formar la cicatriz. Entonces yo con la cámara hiperbárica lo que estoy haciendo es prácticamente como que al fibroblasto lo estoy poniendo gordito, lo estoy poniendo musculoso. ¿Eso sería antes y después? Exactamente, bien. lo hago antes y después. Por ahí el número de las sesiones siempre se lo charla con el paciente y con el médico encargado de hacer cámara hiperbárica. Ahí él te aconseja decir, bueno, mira, preoperatoriamente a este paciente que tiene antecedentes de que fuma, es hipertenso, diabético, bla, 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 le aconsejamos unas 5 sesiones previas y unas 10 sesiones posteriores. Quizás a una paciente que no tiene ningún antecedente clínico, bueno, un poquitito menos. Pero en fin, eso se lo va charlando. Claro, se va evaluando el caso particular de cada paciente. Y ahí también la importancia de contextualizar al paciente, conversar, conocerlo. Eso es lo más importante, ese es el punto clave. El punto clave siempre cuando se habla de algún procedimiento quirúrgico, especialmente en cirugía plástica, es eso. Es individualizar cada caso y contextualizar cada caso. Y eso nos lleva al laboratorio, que nosotros hacemos mucho énfasis. Bueno, muchos lo conocen a Gaby, es el que hace los estudios para nosotros, el que pide los laboratorios. Y muchos en este tipo de cirugías, por ahí piden un laboratorio básico. Y hay casos, como por ejemplo a Gaby que le pasó a una paciente que le llegó anémica y saltó en el laboratorio. Así bueno, contar un poco de esto, del tema de los análisis previos, qué se pide y cómo se lo maneja. Bueno, siempre, es para mí, en mi caso particular, es muy importante al paciente pedirle un laboratorio general, que es básicamente con el laboratorio que nosotros trabajamos siempre, que hacemos un pedido a los pacientes. Y en ese laboratorio estudiar todo, un perfil tanto hematológico, un perfil hormonal, correcto, etcétera. Inclusive, si ya está el perfil, el estudio, digamos, orientado a la parte quirúrgica, hacer un dosaje de proteínas totales y albúmina, porque como te digo, es el cemento. Entonces, hay muchas situaciones clínicas que el paciente no sabe que las tiene y nosotros le diagnosticamos con el laboratorio. Ponernos un ejemplo, por ejemplo, algo que te haya pasado, que te has dado cuenta ahí. Llega una paciente a una consulta, 2 partos previos, algo muy importante es que no quiere ser madre de nuevo. ¿Edad, más o menos? 30 y pico de años. Perfecto. 37, 38 años, 40 años, que por lo general es el mayor número de consultas es como una media en cuanto a la edad para este tipo de procedimientos quirúrgicos. Correcto. Una paciente que no sabe que tiene ninguna patología. Entonces se pide un laboratorio de base, laboratorio completo, y resulta que cuando vemos el control, la paciente tiene un síndrome anémico. ¿Cuál es la causa? Anemia ferropénica. Bien. Entonces, si yo a esta paciente le pido un laboratorio base, una rutina básica para operarla, hemograma, glucemia, urea, creatinina y coagulograma, me quedo corto. ¿Por qué? Porque yo voy a estar operando a una paciente con un síndrome anémico y que es de una resolución extremadamente fácil y rápida. Correcto. ¿Entendés? Entonces, ahí viene la importancia de que al paciente se lo individualice y se lo contextualice. Así que bueno, y el equipo nutricional es clave. Bueno, mucho de esto con que se habla de los prequirúrgicos y todo, cuando en este tipo de cirugía que las manda a bajar de peso, se usan drogas como por ejemplo semaglutida, ahora está tirzepatida, todo, que en fin hacen que la persona coma menos y en la práctica, fuera de los mecanismos teóricos que tiene, mejor respuesta a la insulina, toda esa parte, bajan por no comer. Y cuando vos les ves la composición corporal, pierden un montón de músculo, ni de cerca es el mapa ideal como para que una persona se opere. Entonces nosotros le evitamos mucho al déficit calórico. Más bien una alimentación hiperproteica, que esté muy bien de vitaminas y minerales, muy bien suplementada, o sea, que llegue fuerte la cirugía. Y obviamente cambiando la composición corporal, si uno juega con los carbohidratos, nosotros que tenemos esto de que pesen la comida y todo, avanzan un montón, llega con buena masa muscular, excelente síntesis que es construcción de colágeno, entonces ya llega bien. Bueno, ahí acaba de tocar un tema que es tirar una bomba así, ¡boom! Bueno, que es eso, el uso de de la semaglutida y todos estos fármacos. Estos fármacos yo creo que hoy en día hay un auge de esto. Y como toda industria farmacéutica, se está empezando a hacer un mal uso. ¿Por qué? Porque, a ver, yo escucho a mi amiga, che, voy bajando 10 kilos de peso porque estoy utilizando semaglutida. ¿Y quién te lo indicó? Nada, me lo indicó el del gimnasio. Entonces yo creo que eso está mal.
¿Y O quién? sabes que es peor que la farmacia le hacen la receta. Exactamente, le hacen la receta y se ahí lo lo colocan. compran, digamos, que tampoco es tan barato, ¿no? No, O sea, no, para nada. Para nada. ¿Podés explicar brevemente en qué consiste en esto? Ya que estamos haciendo Sí. este video, creo que quién más que ustedes, que sí. son unos expertos, ojo, nosotros lo venimos hablando desde hace ya un par de años. Sí, sí. De en qué consiste, cuándo lo indica, qué paciente es el ideal. A ver, tiene su lugar como todo en un contexto en pacientes por ahí que tienen una resistencia a la insulina muy alta porque mejora la señalización de la insulina, retarda el vaciamiento gástrico, da más saciedad. Puede ayudar en la práctica a una persona que ya tiene como esa compulsión de comer, como a ponerse en eje y a dar el primer paso inicial de tener la adherencia, pero nunca esto de que por ahí muchos médicos a veces hacen de que le van subiendo la dosis Sí. para que cada vez coman menos y sigan bajando, porque obviamente al perder músculo el metabolismo se adapta al consumo y se van clavando y los hacen desnutrir cada vez más. Billie Eilish, ya viste, la cantante que Sí. subió el video, ha subido, después que bajó un montón en un año de tratamiento, salía con la del consultorio con la médica, hecho un video en selfie, diciendo que tenía osteopenia. Entonces, producto de la desnutrición propia de no comer. Claro, porque la mayoría está indicado por endocrinólogos o dermatólogos, digamos. Entonces, siempre los parámetros que usan es le miden la altura y lo pesan con la balanza convencional, no le miden la composición corporal. Entonces, empiezan con una dosis baja de 0,25, lo evalúan una vez al mes o 2 veces, o cada 2 meses, por ejemplo, y dice, bueno, no estás bajando, bueno, 0,5, 0,75, y así sucesivamente, y le van subiendo para que sigan bajando en un periodo de tiempo corto y que la persona se enganche también. Ya, pero ¿cuál es el semblante de cuando bajan? Porque vos los ves a las personas que han usado y ¿cómo los ves? Chupados. Claro, no tienen como ese aspecto de sano que uno ve el tema de la piel, de las uñas, del pelo, la masa muscular. la masa muscular, claro, la energía, tanto para el rendimiento cognitivo y deportivo. Entonces, por ahí lo que pasa con esto, porque ¿cuáles son los mecanismos de la semaglutida? Tocan la saciedad, dan mayor saciedad, mejoran la respuesta de la insulina, de la leucemia, es re importante, y a ver, retarda el vaciamiento gástrico. Pero en la práctica, le suben la dosis hasta que no come. Y le dan una dieta así, de chiquitita, y claro, la desnutrición es tremenda, no tienen energía para entrenar todavía. Después le quitan la mamadera, le quitan la droga, y rebotan un montón, porque la capacidad de rebote es altísima. Más se baja no comiendo, más capacidad de rebote vos se genera. imagínate, yo lo llevo esto a la parte quirúrgica, que es la especialidad mía. Sí. Yo opero un paciente de una cirugía de contorno corporal, especialmente de una abdominoplastía, en estas condiciones. ¿Por qué? Porque el paciente me llega al consultorio en peso, me llega con un IMC de 22, un índice de masa corporal Perfecto. de 21, 22, 23. Pero resulta que viene hace 4 o 5 meses inyectándose. Y yo lo opero. ¿Cuál es el resultado de este procedimiento quirúrgico? No va a ser bueno. ¿Por qué? Proceso inflamatorio, se me abre la cicatriz, el postoperatorio no va a ser bueno. Entonces yo creo que esa es la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario, porque a ver, el cirujano plástico por ahí, hay cosas que si trabaja solo, bárbaro, pero hay cosas que por ahí capaz que no está tan interiorizado como esto, como por ahí la opinión de otro profesional. No, y que no hay que olvidarse que uno siempre está trabajando con seres humanos, con una historia que tiene sus expectativas, tienen todo sus cosas, de por qué llegan a ese punto. Y realmente yo creo que la responsabilidad de todos es que esa persona se sienta mejor, más cómoda, esté más sana, y cuidarlo de que ese resultado final que tenga sea bueno y que uno, por lo menos de su lado, ya después queda en el paciente si cumple o no, por supuesto, Exacto, obvio, le ha dado todas las herramientas para que el resultado sea lo mejor posible. por supuesto. Claro, y también pasa esta cuestión que siempre conversamos de la parte comercial. Sí, un Sí. tema. Es un tema polémico, súper, Sí, sí, pero la verdad que repasa, justamente porque no está toda esta evaluación previa y contextualizando al paciente de todos los aspectos clínicos, de la parte psicológica también, que eso es muy importante. ¿Y cuántas veces pasa que por ahí los pacientes se someten a este tipo de cirugías, cumplen el postoperatorio también y no pueden sostenerlo a esa composición corporal o esos hábitos o a ese nivel de actividad física 1 año o 2 años posteriores y vuelven al inicio? Vuelven al inicio. Por eso es ideal que el paciente llegue ya en un periodo donde ya esté adaptado a eso. Y yo no te voy a decir asegurar,
porque nunca se puede garantizar un resultado 100%. Es muy responsable también decirlo a los Eso pacientes. yo creo que eso es clave en todas las ciencias de la salud. O sea, no garantizar un resultado 100%, porque siempre en medicina a veces 1 más 1 puede ser 3. Sí. Y por más Claro, que la uno fisiología no es garantice lógica. un resultado y haga toda una preparación previa lo mejor posible, el resultado a veces puede andar mal. Eso es otra cosa interesante que nosotros hablamos fuera de cámara con Gaby, que, a ver, mucho por esta cuestión comercial, sin ver la parte humana, muchos médicos directamente operan a todos, exacerban lo bueno de la cirugía, minimizando las posibles contraindicaciones, la parte mala, todo, y operan a todos, no filtran. Entonces no tienen esto de aconsejar al paciente o incluso tener por ahí de decir, no sos candidata para operarte de esto. Contar un poco de eso porque hay muchas de esas historias que nos contaban fuera de La cámara. parte comercial, creo que el médico tiene que vivir y el trabajo que elige, si bien lleva mucha vocación por atrás, porque creo que hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo para llegar hasta la especialidad, pero también tiene que haber un filtro. El otro día me hicieron una pregunta, si la cirugía plástica era una moda. Entonces, bueno, mira, buena pregunta. Entonces, para mí, la cirugía plástica no es una moda. La cirugía plástica es medicina. Y si bien hay tendencias en abdominoplastía, hoy la tendencia es en cirugía de aumento de mama o lo que fuese. Yo creo que la medicina, la cirugía plástica en mi caso, tiene que ser una herramienta para acompañar esas tendencias, pero tiene que ser bien hecha. Entonces yo creo que ahí, cuando el paciente llega al consultorio, hay que utilizar las herramientas que uno tiene, dejar de lado el negocio, todo lo comercial, para saber decir que no. Pero cuando el médico dice que no tiene que ser un no rotundo, chao, te vas del consultorio, no te veo más. Claro, porque por ahí, ¿qué siente la paciente? Porque cuando uno llega al consultorio es porque uno tiene intención clara de lo que quiere lograr. Entonces, y si vos me decís que no, es como que vos me rompés como la... Yo voy en esto que te voy a decir ahora, voy a ser un poco crudo. Y quizá la gente me odie, pero espero que no. No, bueno, pero vos llegás a mi mi consultorio para una abdominoplastía y estás en tu parte, digamos, nutricional, en el rango de obesidad. Yo no te puedo decir, no te voy a operar porque tu peso no es el ideal. Andá y baja de peso. Porque capaz que la paciente frente al espejo se ve bien. Claro. Puede ser capaz que tiene una distorsión de su imagen corporal. Y la paciente sale del consultorio y quizás vos le generás un problema que la paciente no sale tenía. herida. Claro. ¿Me entendés? O la paciente va a hacerse una abdominoplastía y vos le decís, esto, brazo, te hago pierna, y capaz que no es su problema. Entonces, vos tenés que saber filtrar, decir no, pero ese no, vos tenés que acompañar en el proceso del paciente. Y decirle cuál sería el paso a paso para que sea un sí. Exactamente. Entonces, el acompañamiento en ese proceso del paciente tiene que salir de tu consultorio sabiendo que vos sí la vas a operar, no hoy, no mañana, pero que la paciente tiene que hacer un proceso para llegar a esa cirugía. Claro, y que se sienta contenida en medio de esos procesos. El equipo nutricional, que coaching, a la vez... De coaching, psicólogo, todo. O sea, es algo muy amplio. Es algo muy amplio porque vos tenés en cuenta que la paciente cuando se mira frente al espejo, el espejo puede ser un enemigo. Y es un enemigo a veces cruel. Porque vos te ves en el espejo y el espejo te devuelve la imagen por ahí muchas veces que vos estás buscando ver. ¿Se entiende? Y vos como cirujano plástico la tenés que guiar y orientar. O también pasa mucho de que no se ven al espejo. El miedo. El miedo. El miedo al espejo. El miedo al espejo, el miedo a la foto grupal, a la foto individual, a todo eso, a la ropa. Así que yo creo que muchas veces cuando se toca el tema de la parte comercial es muy amplio y hay que tener en cuenta todos estos conocimientos, todos estos conceptos y que por ahí muchas veces vos la ves a la paciente, sí, te opero una abdominoplastía, las opero a todas porque justamente justo se ha puesto de moda la cirugía y yo las opero a todas. Y creo que no va por ahí, por ese lado, sino que va más por un poquito por el hecho de el manejo, el equipo multidisciplinario que es fundamental y sobre todo el acompañamiento.
El acompañamiento a cada paso que la paciente vaya dando. Porque pasa mucho de que es lo más común, o sea, uno entra a Instagram, ve la foto de antes y después de alguien, decís, bueno, listo, saca un turno, sacas el turno, vas, bueno, yo tengo este problema, ok, listo, salgo con una fecha para cirugía. Exacto. Pero vas solamente al cirujano. No Tal cual. estás justamente contenido en un equipo que vos tenés que hacer un proceso, pasa hasta el proceso posterior del postoperatorio, porque hemos hablado de esto de las cámaras hiperbáricas, pero también vos nos comentabas que también se complementa con otros tratamientos también. Inclusive el postoperatorio de la paciente que hace un control corporal tiene que seguir con el equipo nutricional porque la paciente tiene que mantener el peso. Nosotros tenemos pacientes que se han operado 2 veces y el cirujano le decía, bueno, aguanta un año más y te opero de vuelta. Y eso es re común, pasa con las bariátricas también. Hay gente que si tiene 2 bariátricas, el cirujano le dice, bueno, aguanta un poco más y te hago una tercera. Porque tiene la guita, se la reciben. A ver, claramente ya te operó 2 veces. Hay toda una cuestión de contexto de por qué estás volviendo a ese punto y la cirugía no es la respuesta. Y muchas veces también hay toda una parte emocional como un primer impulso de que si yo hago esto voy a estar bien y se me van a arreglar las cosas. Tengo un paciente también, un amigo, se ha separado y se ha operado. Y él seguía igual de inconforme porque no iba por ahí y ahora se quiere volver a operar. Claro. Claro, y también el riesgo que implica, o sea, exponerse a un quirófano. Exacto. Bueno, la cirugía plástica no es una cirugía de urgencia, es una cirugía programada. Muy importante lo que has dicho. Entonces, eso tiene que conllevar al hecho de que no es necesario correr riesgos que no tengan mucho sentido, digamos. Sí, que así, sean innecesarios. ¿Entendés? Y no normalizar, como decir, bueno, entrar al quirófano todos los años, porque, claro, y no cambia nada. Porque uno sigue con la misma mentalidad, con los mismos hábitos, y bueno, y con las mismas, de alguna forma, soluciones. Así que por eso, para mí, cuando se habla de una cirugía de contorno corporal, es la última etapa de un proceso. Correcto. Es lo último, es la última etapa de un proceso. Y que en la práctica no se hace porque, a ver, ¿qué quieren muchos de los médicos? Es directamente operar. Entonces, si lo contextualizas así como dice Gabriel, que es lo más responsable, cuidando al paciente, cuidando el trabajo de uno también, o sea, todo, mucha gente va a decir que no, porque ya tiene un costo agregado, porque no es lo que querían escuchar. Entonces, muchos médicos con una cuestión comercial juegan con el precio, le dicen que sí, porque si también le dicen, porque no es libre de complicaciones como cualquier cirugía, uno, por lo que explica Gabriel, puede tomar todos los recaudos, pero le minimizan, y entonces, ¿qué hacen? Para que se operen. Uno sabe que si es así de responsable, a ver, ¿qué va a pasar? Vas a operar menos, pero vas a operar bien. Entonces ahí está la diferencia y capaz que nos podrías contar un poquito más, que eso está interesante para la gente que no sabe, cómo es el procedimiento en sí de la parte quirúrgica, qué se hace. Vos que explicabas del ombligo, que es una técnica difícil de hacer, que no todos la hacen bien. Bueno, antes de eso te hago un pequeño paréntesis. Esto yo lo aprendí mucho en el hospital, porque yo me formé como cirujano plástico en un hospital público. Pero además es cirujano general, Gabriel. Donde, sí, en las dos especialidades, tanto la de cirugía general como la de cirugía plástica, las hice en un hospital público. Entonces, eso te da un aspecto formativo mucho más humano. Tanto lo de cirugía general como en la plástica. Pero es muy importante en la cirugía plástica, la formación en el hospital público, porque te da esto. Te da el aprender, el manejo de leer la expectativa que tiene el paciente y del riesgo que conlleva la cirugía. Y te enseña, es muy fácil operar, ojo, es muy fácil operar. Yo pongo a cualquier persona en un quirófano, lo veo, lo muestro y yo te aseguro que después de 10 apéndices que has visto, el 11 lo haces vos solo. Te lo aseguro. Pero lo que no es fácil es decir, no te opero. Eso yo creo que hay que aprender. Y además también resolver cuando un paciente llega con una cirugía mal hecha. Mal hecha. Eso es muchísimo. Eso es otro tema que podemos estar media hora. Ahí no es fácil. Ahí no es fácil. Ahí no es fácil. Pero yo creo que va también por ese lado. Sí. Entonces, es como que vos vas viendo muchos aspectos cuando vos te vas formando y obviamente uno después saca sus propias conclusiones. Pero yo lo que agradezco al hospital público hoy es saber decir no o saber cuándo no operar a un paciente. Y saber algo muy importante, cuándo derivar a un paciente porque excede tu capacidad. Bueno, y eso es algo que pasa mucho en la salud, el tema del ego profesional, de decir, yo voy a hacer todo. Y no derivan. Y de ahí vienen muchos problemas también. Pero bueno, contanos del procedimiento en sí, que eso está
mundial. El procedimiento, bueno, en sí es una cicatriz que es bastante amplia, ¿sí? Si bien es una cicatriz, hay que tener en cuenta que la abdominoplastía, por eso es importante que el paciente llegue bien preparado, porque lo que se saca es todo el colgajo, toda la laxitud de piel que tengo del ombligo para abajo. Eso tiene que quedar clave. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que está del ombligo para arriba queda. De hecho, si vos tenés estrías posembarazo del ombligo para arriba, esas estrías no se van a ir. Si vos tenés estrías en del ombligo para abajo, se van. Sí. No te la ves más. Si tenés un tatuaje del ombligo para arriba, que te escribiste el nombre de tu expareja ahí arriba, fatal, y no se va a ir. Es más, va a quedar chueco, va a quedar bajado, va a quedar estirado. Y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Entonces, taparlo. Entonces, todo eso son puntos clave que vos le tenés que hacer notar al paciente. Pero es como que suena tonto, pero realmente es como algo que... Uno que se hace una cirugía de contorno corporal, ¿cuál es el objetivo? Verte bien. Claro. Si no podés usar una bikini, verte bien, lucir tu figura, quedar bella. ¿Me entendés? Y ahí después, antes de cerrar esto... No, falta para cerrar, ¿no? Bueno, antes de cerrar esto, me han hecho una pregunta y me han dicho, ¿qué es la belleza para vos? Sí. Y ahí te voy a dar el explicativo de todo esto. Entonces, es lucir tu cuerpo. Y si vos tenés un tatuaje que te lo hiciste porque te encantaba, pero resulta que lo estirás y lo deformás, te va a dar un trauma el tatuaje. Por más que tu resultado sea espectacular. Y te lo vas a tener que cubrir. Entonces, bueno, a nosotros nos pasó con una paciente, esto que vos decís, que ella ha tenido 2 embarazos, todos, se hizo la abdominoplastia, quedó impecable. Ella sí hizo las cosas bien, sí venía muy bien con la masa muscular, con el gimnasio, con todo, y estaba perfecto para operar. Toda la panza llena de estrías. Ahí le reclamó al médico. ¿Y qué le dice el médico? Vos ya las tenías a esas estrías. Entonces, no las tenía. Y le muestra las fotos, claro, tenía... obviamente por el abdomen, no sé, ella no se los veía, no se lo notaba. En la foto del prequirúrgico estaban las estrías. Solo que al estirarla, claro, te quedan más abajo y te quedan más visibles. Claro. Entonces yo creo que todo eso es fundamental de la primera consulta. Segundo paso, el abordaje o la incisión. La incisión es baja. Es una cicatriz que el tamaño, el largo de la cicatriz, va a depender de acuerdo a la cantidad de tejido que yo tenga para sacar. Por lo general, explica de dónde a dónde es la parte de la cirugía. Lo que se llaman las espinas ilíacas o las crestas ilíacas. Sí. Bueno, la cresta ilíaca, que es como el borde de la cadera, un hueso, va de ahí, se unen las dos. Pero lo ideal es que la cicatriz quede por debajo de la ropa interior. No te olvides que esta cirugía es de contorno corporal y yo quiero que vos vayas a la playa y tu figura luzca de 10. Entonces, la idea es que quede por debajo de la ropa interior. A diferencia de una cesárea, por ejemplo, que te la hacen alta, etc. Entonces, estas van bajas. Entonces, por eso es la importancia de que vos llegues en condiciones adecuadas para que tu colgajo de piel yo lo pueda estirar. Porque si vos me llegas a esta cirugía con sobrepeso y no llegás en el peso correcto, cuando yo quiero estirar el colgajo, no puedo, tengo que hacer mucha fuerza. Y lo que hablábamos nosotros de la grasa visceral. Exactamente. Sí. Entonces tengo que hacer mucha fuerza y cuando yo logro juntar las dos partes, esa sutura, vos imagínate, va a quedar como que yo peso 80 kilos y me pongo una camisa XS. El botón va a estar así, voy a decir, che, hacete para allá porque el botón me va a dar en el ojo, en cualquier momento se te explota. Bueno, acá es igual, la cicatriz está tensa, muy tirante y se ensancha y el resultado ya empieza a ir perdiendo calidad. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta todo esto en la cabeza en el momento de que vos estás evaluando. Claro, vos ya te imaginas todo el partido desde antes. Todo el partido desde antes, ¿entendés? Claro. Ahora, y de ahí... Bueno, hace la incisión, cresta, y cómo sigue la cirugía. Empezás a levantar el colgajo. Empezás a despegar el colgajo, siempre por arriba del plano de un músculo que tenemos que se llama recto anterior abdominal. Vas por arriba de ese plano. ¿Herramienta que se usa? Nada, vas haciendo el despegamiento del colgajo con electrobisturí. Y vas cauterizando, vas coagulando. Vos podés decir todos los detalles porque eso es lo que queremos ver. Esta cirugía, inclusive en esta etapa, que es muy común en el embarazo, se puede producir lo que se llama una diastasis del músculo recto anterior del abdomen. Eso es súper común. Es común, sobre todo por ahí en el embarazo, por el aumento de la presión, por la distensión, el músculo se separa. Entonces vos en esta cirugía haces una aplicatura del músculo recto, lo cerrás, lo unís y eso es como que
le da a la panza, más le mejoras el contorno, etcétera. Pero como que corregís la aplicatura. Y otro detalle muy importante es que ver si la paciente no tiene algún proceso de alguna eventración o alguna hernia previa. Por eso es muy importante el prequirúrgico, el interrogatorio, decir, explicar si tiene lo de la hernia, ¿qué pasa? Cirugía, y nada, vos vas decolando, vos vas levantando el colgajo y te encontrás con una hernia que a veces no la ves y podés perforar una cinta intestinal, complicaciones durísimas. Claro, pero eso no te cuentan, no te dicen eso. Complicaciones durísimas. Y siempre se hace una Eso no se habla en el prequirúrgico, ¿no? Y siempre se hace, por lo general es muy común hacer una lipoaspiración previa, y si vos no te has percatado de que hay una hernia en el ombligo o una eventración por algún procedimiento quirúrgico previo, que hoy son todas laparoscópicas, entonces cuando vos haces una cirugía laparoscópica, por ejemplo una litiasis vesicular, una de las incisiones es en el ombligo, la más importante. Entonces a veces esas incisiones son muy eventrógenas. Y después el paciente se va y se opera a los 10 años de un contorno corporal, pero vos nunca le pediste una ecografía o lo que fuese, porque la paciente quizá ni se acuerda que hace 10 años se operó de una litiasis biliar. Bueno, eso pasa un montón, que igual tienes que preguntar específicamente para que, ¿entendés? Sí, es verdad, yo capaz que la paciente ni se acuerda. Entonces vos le haces la ecografía y decís, che, me sale que tenés una pequeña... Puede ser. Sí. Vos sabés que hace 15 años yo tenía un cólico biliar, una colicitis y me operó de la vesícula. Bueno, resulta que si vos no te percatás, vos vas haciendo, siempre se hace una lipoaspiración previa, y con la cánula podés perforar. O sea que es muy importante todo esto. En fin, sigamos con la cirugía. Sí. Cuando vos vas levantando todo el colágeno, vos llegás hasta el ombligo. Sí. Y ahí el ombligo vos lo tenés que liberar. Porque no te olvides que vos tenés que levantar toda la pared abdominal anterior y el ombligo queda como el tallito ahí. ¿Entendés? Entonces, vos cuando bajás todo el colgajo para resecar el excedente, ese ombligo lo tenés que exteriorizar. Es una segunda cirugía. Porque, a ver, el ombligo tiene que quedar bello, el ombligo tiene que quedar lindo. Y tiene que quedar ahí lindo, donde fallan varios, eso nos explicaba Gabriel. Tiene que quedar lindo, y tiene que quedar lindo. Armónico. Tiene que quedar armónico. Y alineado. Y alineado, eso es fundamental. Tiene que quedar en la línea parece media. Medio tonto, pero uno ve por ahí casos de muchos pacientes que no está el ombligo alineado. El ombligo tiene que quedar en la línea media. Vos imaginate, ves en el verano en Tucumán una chica corriendo por la avenida Perón con un top y con un ombligo que lo tiene a la altura del ojo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a ver y decir, no, mirale el pupo de esa chica? ¿O miento yo? Además, el ojo humano... El ojo humano ve el desfasaje. El cuerpo está hecho tan sabiamente que tiene imperfecciones miles, millones. Desde cuando, sobre todo cuando haces cara o lo que sea, siempre hay asimetrías e irregularidades. Pero la naturaleza es tan sabia que esas asimetrías e irregularidades que te dio, pero te las dio para que nadie te las vea. Inclusive vos, capaz que tenés una ceja un poquitito más alta que otra y jamás te la viste. Y si no te la ves vos, que te ves 1000 veces por día, ¿qué te la va a ver otra persona? Pero cuando uno hace una cirugía y aumenta esa irregularidad o deja algo irregular, ¿qué pasa? El ojo humano lo ve. Y el ojo humano te mira directamente a la falla. Porque vos visto que el cerebro direcciona para el error. Directamente literal, al error. ¿Me entendés? Entonces vos imagínate dejar un ombligo por fuera de la línea media. ¿Vos qué vas a hacer? Va una chica con un terrible lomo, pero el ombligo fuera de la línea media. Claro. Vos no vas a ver el lomo que tiene la chica, los ojos claros o lo que fuese. Vos vas a ver el ombligo. Entonces son todos detalles que vos tenés que estar y tiene que quedar impecable. ¿Y cómo se hace para que quede impecable? Describe un poco la técnica, todo. Mirá, hay una distancia que se mide desde, por lo general yo que hago, siempre mantener la línea media, por eso antes de la cirugía se marca la línea media y se mide... como los famosos fotitos con los felpones. Pues siempre con los felpones, siempre se marca, acá se marca mucho. Entonces vos marcás la línea media y desde la sínfisis del pubis, que se llama, que vos medís una distancia. 10 centímetros, 12, 8, depende. Vos medís una distancia y a esa distancia vos exteriorizás el ombligo. No es a ojo, no es a ojímetro, ni nada. Y ahora, para exteriorizar el ombligo, vos tenés que abrir la piel del colgajo. Por lo general, ¿qué se hace? Lo cual no está mal. Algunos lo sacan siempre ovalado, algunos lo sacan en B invertida, la forma depende. A mí me gusta usar la forma que el paciente tiene el ombligo previamente.
Si el paciente tiene un ombligo ovaladito, listo, lo hagamos ovaladito para que el paciente siga con la misma forma de su ombligo. Sí. Claro, porque imagínate que después del postoperatorio te miras al espejo y ya de por sí tu cuerpo cambió Y vos vas a no decir, tenés che, tu mismo ombligo, no que tengo vos estás acostumbrado 40 años a tener tu ombligo y de pronto cambia. Exactamente. O sea, Exacto. claro, el contraste Muchas- es fuerte. Mira, ahora, uno cuando en cirugía plástica, un enemigo muy común es el proceso inflamatorio. Entonces, siempre se espera un par de meses para reintervenir y para reoperar un paciente. Nunca se lo reopera. Por ejemplo, haces algo y al mes el paciente dice, che, no me gusta. Vos para reoperar y corregir algo, siempre tenés que esperar un tiempo, 4 meses, 6 meses, siempre es lo que se aconseja después, para que baje ese proceso inflamatorio. El ombligo muchas veces no. Entonces, muchas de las reoperaciones de abdominoplastía es para corregir el ombligo, porque el ombligo se te desvió, se te salió un poquitito de la línea media, o porque la forma, o por la cicatriz que se genera a la vuelta. Entonces, muchas de las reoperaciones es para corregir el ombligo. ¿Y cómo el proceso de rearmar el ombligo? No, es un quilombo. Un poco, explica un Es poco. muy difícil. Un poco. Y porque tenés que abrir de vuelta. Tenés que abrir de vuelta, tenés que liberar el ombligo de vuelta. Obviamente primero tenés que ver qué es lo que a la paciente no le gusta. Obviamente si dejaste el ombligo no centrado afuera, y bueno, Claro, es muy obvio que sí, no está alineado. ahí está el problema. Y Sí. si es la forma, el tamaño, qué ubicación tiene. Entonces todo eso es lo que vos tenés que ver para corregir. Y decir, bueno, qué sé yo, está muy abajo, o está muy arriba, o está un poquitito lateral. Eso es lo que vos vas a corregir. Y esa corrección, Sí. el tipo de corrección que vos quieras hacer va a depender si lo haces o en el consultorio, libera una cicatriz, un poquitito, chao, o tenés que entrar al quirófano de vuelta y volver a liberar, volver a hacer el ombligo. O sea que Es mucho más complejo. La idea es que quede bien de entrada. de entrada, claro. Sí, Y que los exactamente. pacientes tengan que exponer de vuelta A una sí, cirugía. una cirugía. Y la cicatriz posterior, ¿cómo se la trabaja? La cicatriz posterior a mí me gusta mucho trabajarla con el kinesiólogo, especialista en Eso quería cirugía que nos plástica. contés, porque acá en Eso, Tucumán no sucede Eso, mucho. Gabriel sí, opera eso. mucho en Buenos Aires, entonces ya ahí están más preparados. En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, bueno, es mucho más por ahí accesible a todo esto de la cámara hiperbárica, etcétera, pero yo en el equipo tengo una kinesióloga que es especialista en cirugía plástica. Entonces ya en el intraoperatorio, en el quirófano, ella va y empieza con el tratamiento de la cicatriz. La utilización de un láser, el ErgoTouch, lo que fuese, pero empieza directamente ahí. Y ya en el primer día postoperatorio empezará con los masajes linfáticos, con el drenaje linfático, etcétera, y ahí empieza el manejo y el cuidado de la cicatriz. Y si ella ya ve algo que no le gusta, te lo informa y te lo va informando día a día en cada sesión que ella ve para que vos vayas indicando alguna corrección o algún tratamiento. Lo que suele pasar es que muchas veces en el ombligo te queda una cicatriz hipertrófica. Entonces te queda el ombligo y alrededor todo un cordón fibroso. Entonces corregir eso ya una vez que la cicatriz está así y nada, tenés que empezar a hacer tratamientos para esa cicatriz, infiltraciones, etcétera, presoterapia, en fin, pero no garantizás que el resultado sea el mejor. Entonces por eso lo ideal es empezar a cuidar la cicatriz desde el día 1. Por eso yo siempre digo que el manejo de la cicatriz es una segunda cirugía. Es una segunda cirugía. Porque si vos operaste muy bien, el ombligo está impecable, las plicaturas que hiciste son perfectas, pero la cicatriz no queda bien y te tira el resultado abajo. Claro. Por eso es muy importante que cuando vos vas a consultar a un cirujano plástico, el cirujano plástico te aclare todo esto. Y cuando te pase el presupuesto quirúrgico, ver si te incluye todo esto o no. Obviamente hay pacientes que dicen, no, yo tengo a quién ir. Perfecto, joya. Pero yo trabajo así. No te garantizo un resultado 100%, pero por lo menos vamos a ver que si la cicatriz no va bien encaminada, sabemos qué hacer. ¿Me entendés? Obviamente que todo eso influye en la cuestión económica. Pero bueno, vos cuando te vas de viaje, no averiguás si el piloto cuánto cobra. No, vos te subís a la aerolínea y chao. Bueno, acá es medio similar. Entonces, ¿qué sería la belleza? Como para ir cerrando. Bueno, una vez escuché a una persona de la cual yo aprendí mucho en lo que es fillers, es decir, armonización facial y todo esto, que dijo un concepto de belleza que a mí me queda acá. Ajá. Y vos sabés que el concepto de la belleza viene desde hace siglos. Leonardo da Vinci cuando pintaba, qué sé yo. Y vos
si vas a Roma o lo que sea, ves todas las pinturas que hay y obviamente los tipos ya buscaban la belleza, ¿entendés? Con estos colores, con estos dibujos, etcétera, con la moda que había en el momento para el pintor. Claro, con la simetría, Con la lo simetría, armónico, con lo todo. armónico, con Sí, todo esto. sí. Entonces, si vos entras ahí, vos decís, ¿pero qué es la belleza? Porque hasta acá no me estás diciendo nada. A ver, una pintura, vos ves la pintura de color celeste, sí, está linda, pero es bello y no sé, porque a mí sí me gusta, pero vas vos y no te gusta. Es un subjetivo. Entonces el tipo resume así, la belleza es lo que causa placer al ojo humano. Eso es la belleza. Veo este termito y a mí me genera placer verlo. Para mí es bello. Sí. Para mí es bello. Entonces un resultado quirúrgico tiene que ser un resultado que genere placer Sí. al ojo humano. Si vos dejas algo en exceso o un resultado que no es el bueno, y en lugar de generar placer, genera crítica y el concepto de belleza es discutido. Entonces, para mí siempre apuntás a la cirugía a que tu resultado sea bello. ¿Cómo? Y generándole placer. Yo hago muchos fillers también y acá es cuando llegan pacientes que te piden mucho producto, excedente de producto, especialmente en labio, cuando el labio ya empieza a ser criticado, mirale la boca que tiene esa, Sí. qué horror, y es algo bello, y no. Claro. Cuando vos ves una cara y decís, che, qué linda mujer, ¿qué tiene en la cara? Un toquecito en el labio, rinomodelación, un toquecito en el pómulo, un toquecito de botox. Ahí estamos hablando de belleza. Sí. Ay, perdón. Claro, justamente porque se busca que quede armónico, pero que mantenga la esencia de esa persona. Exactamente. Sí. Los rasgos Que se individuales de cada eso. uno hay que Sí. mantenerlos, no hay que perderlos. Lo que a vos Sí. te identifica, no lo tenés que perder. Eso es lo que quería escuchar. Repíteme esa frase, Gaby, para que a la gente le quede claro. ¿Qué es la belleza entonces? La belleza de es lo lo que- que genera placer al ojo humano. Muchas gracias, ¿no? Por favor, fue un placer. La verdad que hermoso compartir con vos y tener esta charla. No, nada, es un placer trabajar. Ustedes son muy buenos, a mí me dan muchísima confianza y nada, para mí es un placer ser parte de Nutrición Evolutiva y 3 días de carga. Muchas, Nutrición Evolutiva y 3 días de carga, vamos. muchas gracias, Gaby. Somos uno. Gabriel Ferro, uno. médico del equipo. Con absoluta confianza en él, digamos. Sí. Ciegos. Muchas gracias. Chao.